La visa como validación, en pocas palabras, de Estados Unidos, porque hay quienes festejan la visa como si fuera algo ya apoteósico, hay quienes la toman incluso también, por supuesto, como algo para poder criminalizar a alguien o señalar a alguien. ¿Cuál es el juego de las visas? Dirían por ahí en este momento por parte de los Estados Unidos en la política mexicana. Vamos a platicar a fondo al respecto con mi querido Kurt Hadvar, a quien como siempre le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Kurt, ¿cómo estás? Bien, Jesús, buenas tardes. Me gustó mucho esa palabra apoteósico. De repente me pongo a buscar en Google y Sí, sale no, algo. no. Oye, querido amigo, antes que nada por agradecerte siempre, por supuesto, tu generosidad con nuestra comunidad, pero además, ¿cómo vamos entendiendo esto de las visas? Para Estados Unidos, bueno, parece Andrés López Beltrán, dice, me retiro mi visa a Estados Unidos después dice, nosotros retiramos la visa a quien sea, por si toca nuestros intereses, suben el video de Marco Rubio, aquí en México se sacan conclusiones por todos lados sin que sepamos realmente por qué le retiraron la visa. Y empieza entonces a hacer la visa una especie de validación de liderazgos. Viene la respuesta también de López Beltrán en un video. ¿Cómo vamos entendiendo todo esto que ocurre? Bueno, en primer lugar, es una manera muy fácil para que el imperio pues ejerza injerencismo en la región. ¿M? Es bastante fácil, ¿no? Porque obviamente para cancelar una visa no necesitas una prueba de nada, ni siquiera tienes que pasar por un proceso judicial, ni que la persona en cuestión haya cometido un delito, ni mucho menos, ¿no? Es una decisión totalmente arbitraria, ¿no? Entonces esto permite a los Estados Unidos ejercer presión y crear un tipo de sospecho de culpabilidad sin tener que respaldarla por nada, ¿no? Y lamentablemente esto funciona en México y en pues muchos países de América Latina, precisamente porque hay una capa de élites que tienen la mente muy colonizada y les resulta pues incomprensiblemente importante que tengan esa visa, ¿no? Pues vimos el caso aquí en México de Marina del Pilar, ¿no? Que pues pues se torció de varias maneras para intentar recuperar o saber qué onda con su visa, ¿no? Se vuelve una manera muy fácil para que pues el trumpismo pueda ejercer presión en varios respectos, ¿no? Vimos el caso de Andy aquí, ¿no? La semana pasada, pero también vaya, es decir, vimos el caso de Alexandre de Moraes en Brasil, ¿no? Las sanciones contra él y su familia por atreverse a levantar cargos contra Bolsonaro. Vimos el caso reciente de Chile, donde pues amenazaron con retirar visas a los funcionarios involucrados en el proyecto del cable transpacífico, ¿no? Hasta pues premios del Nobel de la Paz, Jesús, como Oscar Arias, ¿no? Les han retirado la visa, ¿no? Entonces, esta es parte de una ofensiva del trumpismo que también pues, se está ejerciendo dentro del país. En esos días, si sigues los medios oficiales de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, se están jactando de haber cancelado 175,000 visas dentro de Estados Unidos, ni hablar de casos fuera, ¿no? Y lo interesante de eso es que en un momento luego dicen que son todos criminales y todos han hecho algo, pero luego, un poco más abajo, van admitiendo lo que debe estar, ¿no? En la fuente muy chiquita, que son en muchos casos, retiros arbitrarias de las visas. Alguien que supuestamente tiene vínculos con el gobierno de Irán o que ha hablado del caso del genocidio en Gaza, ¿no? O en situaciones así, ¿no? Es decir, ejerciendo su supuesto derecho a la libre expresión de Estados Unidos. Alguien que habló en contra de Charlie Kirk, este youtuber que perdió su vida hace algunos meses. Lo interesante de eso es que es el mismo Departamento de Estado que está desnudando la naturaleza arbitraria de la medida, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Es el trumpismo, es el Departamento de Estado intentando instrumentalizar este procedimiento. Por otro lado, pues es un signo de gran debilidad. Es decir, ¿es todo lo que tienen? ¿Eso es lo que tienen? ¿Retirar tu visa? Es decir, ¿qué importa? ¿Qué importa a México que un funcionario, un político, quien sea, tenga o no una visa?
Desde ese punto de vista, es un signo de gran debilidad que han llegado a este grado de chantaje, Jesús. Oye, a eso iba también, querido. O sea, ¿es lo único que tú le ves que le queda a Estados Unidos o de plano es como una especie de proceso, ¿no? De ir incrementando la extorsión sobre México, las presiones sobre México. ¿Cómo puede manejarlo también de este lado la clase política mexicana? Porque vemos el caso, como bien citas, de Marina del Pilar, que fue complicando todo cada día más. En el caso de López Beltrán vemos que él saca la carta y se cuestiona a este Donald Trump. Eh, ¿Cómo también manejarlo de este lado en ese sentido? Sí, vaya, no es el único herramienta en su kit, ¿no? Pero el hecho de que estén dependiendo tanto de esto es un signo de que, pues, no tienen las opciones que antes tenían. Obviamente, pues, sigue en pie el asunto de los aranceles, ¿no? Va a haber nuevos aranceles, pues, contra el mismo Canadá en estos días, ¿no? Hay mucha presión económica que pueden ejercer, ¿no? Pero les encanta eso de la visa, porque es, como dije al principio, es bastante fácil. Y luego ven que la gente, pues, oh, mi visa, ¿no? Es decir, es casi una perversión psicológica que tienen a un grupo de élites en este continente corriendo en círculos por una visa, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Am, y en cuanto al trumpismo, pues ellos obviamente, lo han hecho obvio que ellos están dispuestos a recurrir a cualquier tipo de chantaje de cualquier grado. Entonces, en ciertos casos es lo de la visa o es lo de los aranceles. O una vez que tienen gobiernos afines en ciertos países, pues recurren a lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, donde Abelardo Espriella ya en su primera semana ya está bombardeando a su propio pueblo con tal de ir contra la ELN. ¿M? O el caso de Ecuador, donde, como si no fuera suficientemente malo esta campaña de bombardeos a lanchas en el Caribe, ahora parece que hay un programa paralelo operado por la CIA contra barcos pesqueros fuera de la costa de Ecuador, que ni siquiera la Casa Blanca está reconociendo, ¿no? Y esto se permite porque el gobierno de Noboa, a través de dos docenas de decretos, básicamente ha otorgado inmunidad a todos esos mercenarios que están cometiendo esos asesinatos. Entonces hay que entenderlo dentro de ese marco, ¿no? Pues lo de las visas es una herramienta en el kit, ¿no? Pero no es, ¿no? No termina ahí, ¿no? Lo que, pues, termina siendo para Estados Unidos es como, una manera de lanzar culpabilidades sin pruebas, que es lo que les encanta hacer. Y luego tienes, a alguien como Christopher Landau, que un día está, subsecretario de Estado, un día está posteando memes adolescentes, infantiles, como lo es él solo, acerca de que pues rellenen sus palomitas, esto solo empieza, ¿no? Y al día siguiente, haciendo metáforas bizarras acerca de mariposas, diciendo que hay que enfocarnos en lo bueno de la relación Estados Unidos-México, como las mariposas monarca que van y vienen cada año. Pues no sé, idiota, es decir, por favor, ¿no? Es decir, ¿qué acabas de decir el día anterior? Como alguien bien me comentó en mi post en X, eso es como el clásico hombre golpeador, ¿no? Que golpea un día y llega con flores al día siguiente, ¿no? Y pues así es esta gente, así es esta gente. Tenemos a Pete Hegseth en Panamá, haciendo algún show ahí en la selva con una playera como si fuera pues una estrella de un reality. Tenemos a Abelardo la estrella, a los damnificados de un temblor, lanzándoles pelotas de fútbol, ¿no? Es decir, es difícil saber con esta gente, como he dicho en otros momentos, qué va a ganar lo nefasto o lo payaso, ¿no? Pero en el caso de las visas, los que se dejan caer en eso son los que terminan viéndose como los payasos, ¿no? Porque dan tanta importancia a una nada. Claro. Oye, y entrando por ahí, ahorita mencionabas excelsamente el colonialismo que hay de muchas personas y de la oposición. ¿Ese colonialismo es lo que los lleva como tal el interés político o simplemente son oportunistas de la circunstancia también? Son oportunistas, ¿no? Están buscando
cualquier manera de intentar seguir perpetuando la idea de narcogobierno. Eso es lo que está detrás de eso, ¿no? Pues remontando al principio de 2024, cuando salieron salió ese trío de artículos en ProPublica, Deutsche Welle, no en Inside Crime, insinuando un vínculo inexistente entre las tres campañas de AMLO, ¿no? Uno a su vez, casi, casi, con el crimen organizado, ¿no? Luego New York Times saca su artículo ahí en febrero. Y ahí, pues, granjas de bots, millones de dólares atrás, ¿no? Cuentas desde Argentina, desde España, desde Colombia, intentando amplificar la idea de narco eso, narco lo otro, ¿no? Luego, obviamente, sucede lo de Maro Campos y pues Estados Unidos, su venganza es lo de Rocha Moya, que cae muy poco tiempo después, ¿no? Otra vez, acusaciones sin pruebas hasta ahora. Pero pues con la mera acusación, pues hacen ruido mediático, ¿no? Y ahora, pues tenemos otro, ¿no? Ahora tienen la manera de intentar, incriminar a la familia del expresidente y entonces ir contra Morena en general. Y es una muy burda manera de iniciar su campaña de injerencismo para las elecciones intermedias de 2027. Es muy claro. Y México tiene que ponerse las pilas, ¿no? Yo puse un hilo en Twitter hace algunos días, ¿no? Las viejas convenciones diplomáticas ya no existen, ya no existen. Esto de que Estados Unidos ya no va contra, pues, políticos en funciones o que no van contra familiares de los presidentes o expresidentes. Esas convenciones ya no existen y México tiene que ajustarse a eso, ¿no? Am, a ver, entiendo que desde el gobierno hay cierta obligación de ser diplomáticos, aunque estamos viendo que, por ejemplo, Brasil negó la entrada a la nueva embajador de Estados Unidos hasta después de las elecciones, que me parece muy claro y sensato, ¿no? Pero el partido Morena, recordemos, en junio de 2025, Holanda ya estaba agrediendo y haciendo doxing a una consejera estatal de Morena de Jalisco. Y Morena no solamente no hizo nada, sino que se deslindó de la persona en cuestión, casi, casi disculpándose con Lando. Un momento muy triste. No se puede tratar a bullies así. Son bullies y escalarán. Escalarán como el sol se levanta en Oriente. Escalarán. Lo que quieren, para cerrar esto, ¿no? Este pensamiento, es arrinconar al gobierno de Sheinbaum, no en un ganar-ganar, sino en un perder-perder. Es decir, si el gobierno de Sheinbaum no hace nada, escalan. Si el gobierno de Sheinbaum se deja caer en provocaciones, ahí tienen la reacción que necesitan para medidas más extremas. Entonces, desde el gobierno, el arte radica en responder sin darles lo que quieran. Eso desde el gobierno. Desde el partido, pues debieron haber reaccionado desde antes, ¿no? Con ese tipo de gente. Porque son, híjole, que son como adolescentes, envalentonados, borrachos por su propio poder ahí, ¿no? Entonces, no están operando en un mundo de racionalidad y raciocinio, ¿no? Entonces, sería un error tratarles como si se estuviera tratando con actores racionales. Esa gente, sobre todo Hegseth, Rubio, ¿no? Y Landau, no hay que extenderles ninguna cortesía, ¿eh? Claro. Oye, quiero corto. ¿Tú ves, además de esto, ya lo decías, la familia López Obrador, un cobro de facturas hacia la figura del expresidente como tal? Porque de repente nos topamos con Landó, a quien López Obrador prácticamente lo mandó a la banca. Vemos que en Salazar, que sí lo mandaron a la banca. El caso concreto en su momento, Anthony Blinken, en la época de este Biden. Un cobro de facturas a la figura de López Obrador también. Sí, yo veo eso, ¿no? Por varias cosas, ¿no? La ley de seguridad nacional que hizo enfurecer a la DEA en su momento, no ir a la cumbre de las Américas, ¿no? Es decir, que en su momento fue visto como un desacato al Papa, este imperio ahí. Y también los casos que bien mencionas, ¿no? Blinken, Ken Salazar, ¿no? Ese tipo de manera de, en el sentido muy mafioso, faltarle el respeto, ¿no? A ellos, ¿no? Ahí con acento de italiano neoyorquino, ¿no?
Am, y sí, yo veo un cobro de facturas personal, pero también pues se extiende hacia pues Morena como partido y pues una manera de intervenir en las elecciones, ¿no? Lo veo muy torpe, eso dicho, ¿no? Porque Andy en este momento no ostenta ningún cargo, no está en el gobierno y no ostenta tampoco ningún cargo en el partido. Ninguno. Entonces están yendo contra un ciudadano privado, entre comillas. Obviamente yo sé que está postulando para una diputación. Am, ¿Qué hace esto? Hace incluso más obvio la naturaleza política de todo eso. Porque no están yendo contra un funcionario, un exfuncionario, no están yendo contra alguien en el partido. Van contra alguien cuyo apellido es Obrador, ¿no? Y así, más obvio, no creo que no puede ser de la naturaleza política o politiquera de eso, ¿no? Um, y ahí el asunto es, ¿no? Y creo que es importante recalcarlo, ¿no? Ah, que la región tiene que dejar de caer en ese tipo de burdos chantajes, ¿no? Es decir, si no tienes una visa de pacientes, ¿qué importa? ¿Qué importa? En serio, ¿qué demonios importa? ¿No? Es decir, hay otras cosas en el mundo. Es decir, yo voy porque tengo una mamá anciana, ¿no? Pero no voy corriendo ahí porque necesito ir, ¿no? Y creo que ese es un muy momento para pues mucho a esta metáfora de que el emperador desnudo y esto, en el momento en que Estados Unidos está en una guerra proxy con Rusia en Ucrania, está en una guerra caliente con Irán, está en una guerra fría con China, está en un momento en que la gente se está quejando en los Estados Unidos por aumentos de precios, ¿no? El nuevo informe laboral en los Estados Unidos salió muy mal. Al mismo tiempo, los bonos de tesoro de Estados Unidos de 10 y 30 años están llegando a números que no se ha visto en 25 años. Es decir, hay que ver a través de eso y no dejarse espantar, como que, ay, tienen algo contra mí, tienen algo contra mí. No, es un tipo de bravuconería porque hay debilidad atrás. Hay debilidad atrás. Estados Unidos ahora, pues está intentando rescatar a Japón de su crisis de bonos. Luego hay una crisis de bonos en Corea del Sur. Luego hay en Francia. Es decir, todo el sistema está un poco en este momento, ¿no? Eso es lo que está detrás de todo eso. Su afán desesperado por mantener el control de la región que considera su zona de influencia natural, que es América Latina. Oye, te voy a preguntar una obviedad, pero a final de cuentas ayuda también al contexto como tales. ¿Alguna vez Estados Unidos ha tenido la autoridad para dictaminar qué está bien y qué está mal? En pocas palabras. Ellos creen que tienen esta autoridad. Yo creo que nunca han tenido, ¿no? Es curioso si uno escucha la prensa estadounidense, ¿no? Si uno quiere poner en jaque su salud mental y escuchar esa prensa, ¿no? Muchas veces el debate es, ¿deberíamos o no ser la policía del mundo? Es decir, dando por sentado que son la policía del mundo o que sus intenciones son buenas. Ni siquiera se les ocurre en esta prensa corporatista todo el daño que hacen en el mundo. Es increíble cómo se enmarca el debate en Estados Unidos. ¿Debemos intervenir como buen policía en el mundo o no intervenir? Es decir, esas son las únicas dos opciones en este tipo de prensa. Ni siquiera entra en cuestión todo lo que han hecho, ¿no? Y si vemos, pues, la historia de Estados Unidos en el siglo XX, hubo que una década de más o menos buen comportamiento en la época del buen vecino, más o menos la época de 1935-1945, que se muere con Roosevelt, ¿no? Luego empieza, bueno, lo que estaba antes se sabe muy bien, ¿no? A partir de la doctrina Monroe, ¿no? Y después, pues obviamente la fobia y furia anticomunista en el país que condujo a, lo de Arbenz en Guatemala, pasando por las dictaduras de los 60, llegando al Plan Cóndor de los 70, llegando a las matanzas y masacres en América Central en los 80 y pues ahí hasta más adelante, ¿no? Entonces es muy curioso que todavía se enmarca el debate en que si tienen autoridad moral o no.
Recordamos, eso es muy importante. Una vez que las personas entran en el sistema judicial de Estados Unidos, están ahí para propósitos de Estados Unidos, ¿no? Están ahí para sus propósitos, no para el propósito de hacer justicia para las víctimas de ninguna otra parte, no, ¿no? Es para hacer buenas carreras y buenos titulares para los fiscales de los estados de ahí, a nivel federal y demás, ¿no? Entonces, la idea que Estados Unidos pudiera tener algún tipo de autoridad moral para sacar el dedo y decir, tú mereces visa, tú no mereces, cuando gente como Benjamin Netanyahu tiene visa y puede entrar en el país, obviamente es jefe de Estado, ¿ok? A pesar de, pues, el orden de arresto, una instancia internacional. Ben Gvir, Alito Moreno, ¿no? Es decir, la lista de gente que tiene visas, ¿no? Es decir, eso es suficiente para desvirtuar el asunto de entrada, ¿no? Algunos de los peores personas. Juan Orlando Hernández, ¿no? Liberado y mandado de vuelta a Honduras. Estoy seguro que él sí tenga visa, ¿eh? ¿No? Ah, esto ya es suficiente para desvirtuar todo el asunto de origen, ¿no? Nada más ver a las personas en la vida pública que sí tienen visa. Mi querido Bar, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, querido amigo, e invitar a la gente, por supuesto, a escucharte en Canal 11, claro que sí, Maciosare, así como también en tu podcast, y por supuesto Soberanía, que es excelente, que se lo recomiendo muchísimo a las personas, mi querido Cort. Muchas gracias, Jesús. Aquí estamos.